el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Estoy hablé con ustedes el mes pasado sobre el incienso y voy a continuar con ustedes para esta vez también. Hablé con ustedes en 9 puntos, es muy importante. Voy a continuar número 10. El comentar sobre la expresión el homo del incienso. Con las oraciones de los santos ascendió ante Dios. Decimos que toda la vida de la Iglesia se incensió. La Iglesia se asemeja al mismo tiempo en el libro de la canción de los cantaros. En la inspiración divina dice: ¿quién es esta que vente de el desierto como columnas de humo, perfumado de miras y incienso, con todas las polvos fragmentos de el merecedor? Cantos de las Cantoras, capítulo 3, versículo 6. Número 11. Una de las sucesiones importantes en la historia del incienso en la vida de los santos es que el ángel del Señor se apareció a Zacarías, el sacerdote, en el lado derecho del altar del incienso, mientras que él estaba quemando incienso en su lote. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 8 a 11. Esta es prueba de la sentado del lugar y de la sentado de la obra de ofrecer incienso. Esta santa ocasión fue digna de ser asociada con una revelación divina. Está claro por el incidente del incienso ardiente de Zacarías en su lote, que ofrecer incienso era un trabajo separado en su mismo. No estaba en relación con la ofrenda de su sacrificio o ofrenda quemada. Número 12. Debido a que el incienso es importante en el cristianismo, el incienso que es una componente del incienso, fue uno de los regalos ofrecidos por los Reyes Magos a Cristo. Era un símbolo de su sacerdocio o un símbolo que Él es Dios. Ellos ofrecieron el incienso a Él. Y una profesión de los magos que Él es un sumo sacerdote o él es Dios también. De la misma manera que el oro era un símbolo de su reino, era un símbolo de sus sufrimientos. Número 13. El incienso tiene numerosos significados que satisfacen los sentidos y norten el alma. No todos los que asisten a la iglesia tienen un profundo nivel espiritual y profundo pensamiento. Los niños, por ejemplo, que no entienden mucho del sermón o de las lecturas de la Santa Biblia o de las oraciones que se ven afectados espiritualmente a través de sus sentidos por el incienso, las velas y los iconos que sirven como lecciones espirituales para ellos.
libándolos y a un espíritu. Atmósfera, lo mismo se aplica a los creyentes desinformados y superficiales que no tienen un conocimiento profundo, no han estudiado libros teólogos, significados espirituales y contemplación del incienso. La primera lección que aprendemos del incienso es la esencia del altar. El que pierde su vida por causa mía la encontrará. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 39. Un ejemplo de esta es la partícula del incienso que se quema y quema hasta convertirse en velares de humo perfumados. Lo buscas en el incensario como un partículo de incienso, pero no lo encuentras porque se ofreció como un holocausto a Dios. Las ofrendas quemadas no son solo de sacrificios, sino también del incienso, que la Santa Biblia considera como un sacrificio que ofrecerá en el altar del incienso. El incienso nos enseña una gran lección que haremos en cuando un hombre se ofrecerá a sí mismo como un holocausto al Señor. Cada ofrenda está fuera del yo, pero la ofrenda del yo es la mejor ofrenda. Ofrecerse a uno mismo se represente poniendo la partícula del incienso en el fuego. Se dice que nuestro Dios es un fuego consumado. Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Los santos eran partículas de incienso puestos en el incensario divino y quemados por el amor de Dios. Número 15. La segunda lección de incienso es un constante ascenso. El incienso ardente no acepta que lo mantenga bajo, sino que se eleva hacia el cielo, se estará y se extendía, aunque dejó de ascender y extenderse. Cuando los observas y los sigas, no puedes dejar de mirar hacia el cielo, lo quieras o no. Es por eso que el incienso siempre atrás los sentidos de las personas hacia arriba, como si fuera una flecha que apunta continuamente al cielo. Número 16. Una tercera lección de incienso es que asemeja de aroma dulce. La Santa Biblia condiciona que el incienso sea dulce incienso. Quien oye el incensario recuerda que la vida del hombre debe ser una perfume fragmente delante de Dios. La Santa Biblia dice, porque somos para Dios la fragancia de Cristo, por medio de nosotros, de fondo la fragancia de su conocimiento en todo lugar.
La segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 15 y también 14. Número 17. Una de las contemplaciones más grandiosas del incienso es que nos recuerda la nube y la nube oscura en la que apareció al Señor. El Señor dice, yo apareceré en el nube sobre el propiciatorio, Levítico capítulo 16, versículo 2. También está escrito en el libro de Levítico capítulo 16, versículo 13, nube del incienso. Se dijo acerca de Aarón, el sumo sacerdote, luego tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante del Señor, con sus manos llenas de incienso dulce golpeado, y lo llevaré dentro del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Dios, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Levítico capítulo 16, versículo 12 y 13. Al dirigir a su pueblo en el Antiguo Testamento, ya sea en el tabernáculo o en el santuario o en el desierto del Sinaí, Dios apareció en la nube o en el humo. Su guía para la gente en el Sinaí fue en la forma de una nube ensombrecida durante el día, representando a Dios que los estaba eclipsando. Si la nube se movió, sabían que Dios los estaba moviendo, así que se movieron. Si la nube se asentaron. Números capítulo 9, versículo 17. Así está escrito, la nube del Señor estaba sobre ellos el día en que salieron del campamento. Números capítulo 10, versículo 34. Número 18. Cuando el Señor Jesucristo vino a Egipto, se dice que vino a una nube. Isaías capítulo 19, versículo 1. La nube era un símbolo de la Virgen, que era un incienso fragante ascendente en la segunda venida de Cristo. Él también vendrá sobre las nubes, Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces las nubes presentan la presencia del Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. 19. El encendente de las transfiguraciones es un ejemplo de su presencia en las nubes. Está escrito que mientras el Señor Jesucristo estaba hablando con los 3 discípulos, vino una nube y los cubrió, y tuvieron miedo al entrar en el nube. Entonces una vez salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, escúchalo. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 34 y 35. Número 20. El Señor habló a Moisés desde una nube. Cuando el Señor le habló a Moisés, la Santa Biblia dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria del Señor reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube cubrió durante 6 días. El séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube. Éxodo capítulo 24, versículo
15 y 16. Lo mismo sucedió cuando el Señor habló el pueblo de Israel desde el tabernáculo, la nube y el humo cubrían el tabernáculo. 21. Vemos la misma nuevamente en la consagración del templo de Salomón. La Santa Biblia dice, y cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieran seguir sirviendo en la casa y la nube para la gloria del Señor. Llenó casa del Señor, entonces Salomón habló, el Señor dijo que morará en la nube oscuro. El primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 10 a 12. El 22, el ensayo representa nubes o nubes oscuras que nos recuerdan las personas que Dios y la gloria de Dios. Está escrito, nubes y tiemblas rodean, Salmos 97, versículo 2. Por lo tanto, el incienso tiene numerosos significados espirituales para quien desea beneficiarse de él. Es una forma de adoración en sí mismo. No estaba relacionado con los sacrificios del Antiguo Testamento, por lo tanto no era necesario que terminar con los sacrificios del Antiguo Testamento. El último punto de esta, 23, por último decimos que no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que ordene la cancelación del incienso. En que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.